¿Sabes qué son los malos aires? ¿Crees que son un simple viento que te despeina? No te equivoques. Son como un soplo extraño, invisible, que se mete en el cuerpo como si tuviera vida propia. Dicen que pueden enfermarte, robarte el ánima o llevarte a la tumba. Y lo curioso es que no todos los aires son iguales, pero siempre andan buscando a quien agarrar desprevenido. Cuando la gente en las comunidades habla de los malos aires, no se refiere a una simple corriente de viento que te provoca un resfriado. En la medicina tradicional, este mal se entiende como una enfermedad compleja, un vaho nocivo e inmundo que se mete al cuerpo, como si se tratara de un espectro viviente o de una brisa exánime o sin vida. El daño que provoca no es cualquier cosa, ya que trastoca órganos de todo el cuerpo, tanto de humanos como de animales, y si la carga que trae es muy pesada, te puede llevar directo a la tumba. Diversas comunidades originarias distinguen un aire de un aigre. Decir aigre no es un error. Esa pronunciación con G intermedia tiene un propósito. Sirve para identificar a las esencias de origen divino, del más allá o provocadas por la brujería. En cambio, cuando usan la palabra aire, se refieren al viento, a ese fenómeno meteorológico común que, aunque causa malestares, es mucho menos peligroso. Las esencias que provocan los malos aires son múltiples. La primera gran fuente del mal viene de las deidades diminutas que viajan en la brisa y del aliento de los dioses guardianes de la tierra. Los malos aires son dueños del agua y de las cuevas. Algunos son invisibles para la gente común y solo los pueden ver los curanderos o los brujos. En algunas comunidades nahuas y de mayas peninsulares, se cree que los malos aires son pequeños hombrecitos de rasgos indígenas que viven en manantiales y cuevas. Si se les molesta, te avientan su vaho. En Pahuatlán, Puebla, los nahuas dicen que estas criaturas tienen género y edad, masculinos o femeninos, viejos o jóvenes. Los aires buenos son blancos y de ambos géneros, mientras que los malos son negros y solo son masculinos, capaces de enfermar o beneficiar a los seres humanos. Los tarahumaras comparten una visión similar sobre estos seres microscópicos, pero con un giro. Para ellos son pequeños puercos invisibles que viajan ocultos, especialmente dentro de los torbellinos. En la Sierra Zapoteca se habla del aigre de Ora, al que se describe como diminutas bolas de fuego que se mueven con personalidad propia. El segundo origen de los malos aires no viene de la naturaleza, sino del dolor y la muerte. El mal aire de muerto es una de las afecciones más temidas porque se alimenta de la energía disruptiva y de la frialdad residual de las almas de personas que fallecieron de forma trágica o violenta. Estas almas se quedan vagando y buscan introducirse en los cuerpos de los vivos con el propósito de causarles graves malestares físicos y emocionales. El aire más peligroso se contagia al ir a un funeral, despedirse de un fallecido o visitar un panteón. La creencia dice que esta emanación busca a los niños o a los enfermos por ser más débiles. Ocurre con frecuencia en la temporada de muertos. El simple hecho de poner la ofrenda o visitar las tumbas puede activar este mal, que muchos ven como una venganza del difunto o como el miedo a lo que su alma pueda enfrentar en el más allá. Los nahuas de Tlaxcala creen que los malos aires son los humores dañinos impersonales que desprenden los cadáveres. Para algunas curanderas de la Ciudad de México, el mal se te puede pegar si pasas por un panteón o si tocas el ramo de hierbas que se usó para hacerle una limpia a otra persona, pues el objeto se queda cargado con ese humor. Los otomíes de Pahuatlán, en Puebla, también conectan esto con los espíritus de quienes murieron violentamente y además creen que los malos aires están comandados por Santa Catarina, quien por su crueldad y por atrapar soplos humanos es la esencia misma del mal.
En ocasiones esta corriente de muerte no viaja sola, sino a través de los soplos desprendidos de un animal, siendo un ave el vehículo más común para transmitir la afección. El tercer origen de los malos aires tiene que ver con las acciones humanas. Aunque se suele pensar que los aires son entes independientes, la medicina tradicional afirma que los humanos también los generamos como resultado de nuestros excesos o estados de ánimo. En Morelos existe la firme creencia de que las trabajadoras sexuales generan una emanación inmunda llamada aire de basura. Este aire puede enfermar a cualquier persona sin necesidad de que hayan tenido un contacto carnal. De la misma manera, las personas envidiosas o aquellas que poseen una mirada fuerte van desprendiendo malos aires que se quedan flotando en las calles y lugares públicos. El cuarto origen tiene que ver con la brujería y los rituales curativos. En este caso, por ejemplo, los zapotecos hablan del aire puesto, es decir, el mal aire creado por un brujo. En la medicina tradicional, la relación entre la hechicería y los aires tiene dos vertientes muy marcadas. La vertiente creativa. En los Tuxtlas en Veracruz y entre los zapotecos de la Sierra de Oaxaca, el brujo genera el mal aire y lo lanza directamente hacia su víctima. Por eso, la gente en Veracruz se cuida tanto durante la primera semana de marzo, que es cuando los brujos nuevos y experimentados realizan sus rituales mágicos. La vertiente de la alianza. En Morelos y entre los otomíes de la Sierra Norte de Puebla, el brujo no genera el mal aire, pues este es una entidad independiente, sino que lo soborna o le rinde tributo para que le haga daño a una persona. A diferencia de las vertientes, los huastecos creen que los malos aires pueden surgir de la ejecución de una danza ritual. Por ello, los músicos tradicionales tienen el deber sagrado de proteger a los asistentes interpretando tonadas específicas para contrarrestarlos. El quinto origen se relaciona con los fenómenos meteorológicos. No todos los aires tienen un origen mágico o sobrenatural. Algunos solo son fenómenos físicos, producto de la acción mecánica del viento, y pueden causar enfermedades leves y algunos de los llamados malestares fríos, los cuales se curan con remedios caseros. En particular, se cree que el arco iris o el rayo desprenden emisiones que pueden desequilibrar el cuerpo. Diversas condiciones pueden ser propicias para que cualquiera de los malos aires, mágicos o físicos, logre penetrar en una persona y ocasionarle un daño. La debilidad del espíritu. Los niños, las mujeres y las personas de espíritu débil son las víctimas más vulnerables. También te atacan si los dioses de la tierra se enfurecen porque no les rendiste el culto debido. La acumulación de calor. También estás predispuesto si andas caliente del cuerpo, ya sea por haber comido, por trabajar duro, por caminar o por dormir cobijado. Comunidades en Tlayacapan, en Morelos, explican que esto es peligroso porque los espíritus del aire son fríos y codician el calor humano. Los purépechas comparten esta creencia, aunque para ellos la brisa es más física que mágica. Los zapotecos de Mitla, en Oaxaca, añaden un dato curioso. Afirman que pensar demasiado te calienta la cabeza y ese calor atrae a los malos aires. Debido a que los malos aires también pueden fluir de ciertas personas, las calles y otros lugares públicos son espacios propicios para que provoquen daños. Por eso, cualquiera que vaya caminando puede recoger un mal aire sin enfermarse, pero como se lo lleva a su casa puede pegárselo a un hijo suyo. De ahí viene la vieja costumbre de esperarse un momento fuera de la casa, antes de cruzar la puerta, para librarse del mal aire y evitar que penetre a la vivienda. Las condiciones también son más propicias según el calendario. Comunidades nahuas de Pahuatlán, en Puebla, afirman que los malos aires se presentan más los martes y los viernes.
Por su parte, los tarahumaras y los mayas se muestran más temerosos a las 12 del día, mientras que los totonacos creen que su presencia aumenta durante la canícula, entre el 20 de julio y el 25 de agosto, que es una época caracterizada por el aumento extremo de las temperaturas y una notable disminución o ausencia de lluvias. En general, las afecciones provocadas por los malos aires, aunque presenten síntomas diversos, son enfermedades por posesión, es decir, el mal aire penetra en el cuerpo del individuo, lo posee, le ocasiona un daño y lo enferma. Sin embargo, para algunos médicos tradicionales, el daño no se limita a la posesión, sino que la persona enferma también puede sufrir la sustracción o el robo de su alma. En otras palabras, el enfermo está poseído por el mal aire y también es despojado de su propia ánima vital. Los curanderos chinantecos dicen que al perderse el ánima, llamada vi, debido a un susto o a una impresión fuerte, el mal aire aprovecha ese hueco para meterse. Los totonacos afirman que los malos aires te roban el espíritu si te los topas en el camino. Y los mijes creen que el alma sale a viajar en los sueños y puede regresar al cuerpo trayéndose un espectro pegado. En los Tuxtlas, Veracruz, los hechiceros roban el ánima de sus víctimas y al mismo tiempo les envían un mal aire que se posesiona de ellas. A la posesión y a la sustracción, que pueden presentarse de manera simultánea o una después de otra, se les considera una doble enfermedad. Por eso, a veces se llama susto y a veces mal aire, dependiendo de cómo lo considere cada curandero. Por lo general, las enfermedades ocasionadas por los malos aires son de naturaleza fría, pero no por ello la cura implica suministrarle remedios calientes al enfermo. Por increíble que parezca, en muchos casos la cura consiste en recrear el viejo sistema de tributos prehispánico. Se le lleva una ofrenda de comida al mal aire causante de la enfermedad. Esta ancestral cosmovisión, que hoy se mezcla con elementos europeos como el demonio en comunidades nahuas de Tlayacapan, o santos patronos de los aires como Santa Catarina con los otomíes y San Francisco con nahuas y popolucas, ha dejado una enorme enseñanza. Los malos aires no son producto de la superstición. En la tradición se describen como soplos invisibles que entran al cuerpo y lo trastocan. Lo sorprendente es que esa visión ancestral coincide con lo que hoy sabemos de los microbios, diminutos, independientes y capaces de viajar con el viento para enfermarnos. Por eso, los curanderos nunca subestimaron una corriente extraña, porque detrás de cada brisa podía esconderse un mal. Y aunque ahora los llamemos virus o bacterias, la creencia sigue viva. El aire siempre puede traer un mal que busca dónde alojarse.